En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando definimos la Iglesia católica, decimos que es una, santa, católica y apostólica. Una significa que, aunque está en muchísimos países, tenemos la misma fe y celebramos la misma liturgia, aunque pueda haber ritos distintos. Nosotros también estamos como Iglesia única, una, unida, estamos bajo la autoridad del vicario de Cristo. Cada obispo en su diócesis es sucesor de los apóstoles, pero todos en unidad con el vicario de Cristo. Decimos que la Iglesia es santa porque ofrece los instrumentos para la santificación, los sacramentos, que los ofrece, algunos de ellos de forma exclusiva, por los sacerdotes, por el obispo o un sacerdote que el obispo delegue, como es el caso de la confirmación. Pero solo el obispo, por ejemplo, puede ordenar sacerdotes, ordenar diáconos. Decimos que es católica, que significa universal, porque no es una iglesia nacional, aunque en el lenguaje vulgar decimos la iglesia alemana o la iglesia española o la iglesia colombiana. En realidad es una expresión incorrecta. La expresión verdadera, auténtica, debería de ser la Iglesia que está en Colombia, que está en México, que está en Francia. Es decir, la Iglesia es una santa católica, universal. No hay una Iglesia nacional que tiene su liturgia o que tiene su credo, que tiene su moral. No. Es universal. Y decimos por último que es apostólica. Significa que esta Iglesia está sostenida, apoyada sobre la columna de los apóstoles. Y eso quiere decir que nosotros, los católicos, tenemos la misma doctrina que enseñaron los apóstoles, que fueron testigos orales, auditivos, visuales, fueron testigos de lo que hizo nuestro Señor, de lo que enseñó nuestro Señor, de su muerte y de su resurrección. Estos testigos, los apóstoles, no solo ellos fueron los testigos, aquellas mujeres que acompañaban a Jesús también fueron testigos, y muchos discípulos, hoy habla el Evangelio de eso, muchos discípulos también fueron testigos. Pero a ellos se les encomienda esa tarea especial de transmitir las enseñanzas y de transmitir los sacramentos. A los 12 apóstoles reunidos en la última cena se les da
el poder de consagrar. Haced esto en memoria mía, en conmemoración mía. A ellos se les da el poder de perdonar pecados. Recibid el Espíritu Santo. Lo que atéis quedará atado, lo que desatéis quedará desatado. A quien le perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y después esos apóstoles van a instituir sucesores suyos, sucesores que se quedan al frente de una comunidad en una ciudad que alguno de ellos había evangelizado, como hace, por ejemplo, San Pablo con Tito, por poner un ejemplo, uno de sus seguidores, o con Timoteo, o como va a hacer San Juan, por ejemplo, con San Policarpo, después con San Ignacio de Antioquía. Es decir, los apóstoles evangelizan, están de paso, y cuando deciden irse a otra ciudad a evangelizar, dejan allí a un sucesor suyo, un episcopos, un guardián. Eso es lo que significa la palabra. Cuando ese episcopos, cuando ese obispo, en aquella época quizá moría mártir, cuando ese obispo muere, él se encarga de, durante el tiempo que ha estado obispo, de ordenar presbíteros que son colaboradores suyos en la tarea de evangelizar. Y después, en el principio era la comunidad, pero luego más tarde el Santo Padre, cuando ya la Iglesia se regulariza, ya la Iglesia llega a la libertad, es el que confirma esas elecciones o el que nombra a esos sucesores. Hay una sucesión apostólica. Podemos, en este momento de la historia, después de 2000 años, hacer una genealogía. Este obispo es obispo de Madrid. Fue precedido por. Y así se puede llegar hasta los apóstoles. No puede haber auténtico obispo sin que haya esta sucesión apostólica. Pero no es una cuestión meramente de genealogía, es una cuestión también de comunión en la fe. Nosotros que estamos cimentados sobre la fe que nos transmitieron los apóstoles, estamos basados en esa fe de aquellos que fueron testigos, que vieron a Jesús, que escucharon a Jesús, que tocaron a Jesús, vivo, muerto, resucitado. Aquel Tomás que se invitó a meter los dedos en el agujero de los clavos, fue testigo de una forma privilegiada de que Cristo estaba vivo. Lo mismo que lo fueron San Pedro, San Juan, Santiago. Esto es tan importante que cuando hoy algunos dicen que las enseñanzas de Jesús no fueron debidamente transmitidas, o incluso se atreven a decir, blasfemando, que nuestro Señor estaba equivocado en algunas cosas porque estaba condicionado por su época, tenemos que decir, creemos en Jesús y creemos en la fidelidad de aquellos que contaron lo que vieron y que no inventaron, porque dieron su vida como certificado de autenticidad de que lo que estaban enseñando era exactamente lo que a ellos les había enseñado Jesús. Nadie inventa una mentira para que le despellejen vivo, como a San Bartolomé, o le crucifiquen boca abajo, como a San Pedro. Esto vale para cualquiera de los apóstoles, pero hoy celebramos a dos muy especiales. Celebramos a un apóstol que, es menos conocido, San Simón, y a uno que es muy conocido, San Judas. Y digo que es muy conocido porque en muchos países la devoción a San Judas es extraordinaria. Personalmente, yo también me uno a esa lista de devotos a San Judas. Y en muchas ocasiones he acudido a él pidiendo ayuda en casos realmente difíciles y desesperados. Los santos, en este caso
Simón, Judas, dos apóstoles, siempre nos indican el camino hacia Dios. Ellos nunca son punto y final. Ellos son siempre punto y seguido. Llegamos a ellos, imitamos su ejemplo y ellos nos refieren a Cristo. Haced lo que Él os diga, le dijo la Santísima Virgen, la santa sobre todos los santos, a aquellos criados en las bodas de Caná. Pero algunos tienen un don especial. Los santos, y ni siquiera la Virgen, hacen milagros. Los milagros los hace Dios. Pero el Señor ha permitido, ha querido que haya intercesores. La Santísima Virgen era intercesora en el milagro de las bodas de Caná, por poner un ejemplo. Claro, está en el Evangelio, es evidente. Y después la tradición nos lo cuenta una y otra vez, con tantos intercesores, con tantos santos. Acudamos a los santos, acudamos a San Judas a pedir ayuda. Pero no olvidemos que después de una gracia tiene que venir una acción de gracias. Que si pides, tienes que agradecer. Y también tienes que aceptar que lo que pides, aunque no lo entiendas, quizá no es lo más conveniente para ti. Por eso tienes que pedir con valentía, sin miedo, pero también con humildad. Y tienes que pedir que se haga siempre la voluntad de Dios. Quiero hoy encomendar a San Judas de forma especial, a San Simón y a San Judas. Hablo de San Judas más porque le tengo un enorme cariño y una gran devoción. Quiero encomendarles la Iglesia en este momento tan delicado en que se encuentra. Pero quiero encomendarles también una zona del mundo que ellos, San Judas en particular, evangelizaron. La zona que está a caballo entre Asia y Europa y que se conoce con el nombre de Armenia. Están sufriendo mucho los cristianos allí. Están sufriendo mucho y hay más de 100.000 refugiados que han tenido que huir de sus casas por la presión de los musulmanes. Encomendamos a San Judas, que dio su vida allí precisamente por evangelizar a esas gentes. Encomendamos a San Judas por este querido país y estas sufridísimas gentes que han sido siempre motivo de represalias y de persecuciones cruelísimas. Pedimos a San Judas, a San Simón y a San Judas que nos ayude en las dificultades de cada día. Que así sea.